Teorema número, Si no me equivoco, el 8, creo. teorema número 8. Si no me equivoco, sí. Según mi cuenta. Este Sí, tiene confirmo. nombre. Este tiene nombre. El famosísimo pumping lemma. Cosa que yo voy a escribir en inglés porque la traducción me parece espantosa. ¿Cuál sería la traducción? Teorema del bombeo. ¿Sería? ¿Cómo quieren traducir pumping? Dejémoslo así. ¿No? Es algo así, ¿no? Es como el teorema del bombeo, del inflador, ¿no? Del inflado, algo así, ¿no? Sí. Entonces lo vamos a llamar así, ¿no? El pumping lemma, lo vamos a llamar. Este teorema dice lo siguiente, dice, vamos a escribir el modo texto que me parece me va a leer más claro. Dice, si A es un lenguaje regular, entonces, ¿existe alguna longitud P? Alguna longitud de strings, ¿no? De strings. P. Tal que cualquier string S que pertenece a A de longitud mayor o igual a P se puede descomponer en tres substrings, X y Z, ¿sí? Uno concatenado al lado del otro, tales que, primero, para todo I mayor o igual a 0, X y a la I, Dios mío, ¿cómo escribiré I a la I acá? Esto se estará, ya sé, con látex. X y a la I. Muy bien. Z. Y ahora tengo que poner esto regulado. Pertenece esto lo puedo sacar. Bueno, esta es la primera condición, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que todo string, a partir de una cierta longitud, ¿por qué a partir de una cierta longitud? Porque ahora vamos a explicar esto que es súper importante. Un autómata tiene una cierta cantidad de estados, ¿no? N, ¿está bien? Un autómata tiene N estados. Para un autómata de N estados, cualquier string que tenga una longitud, a partir de una cierta longitud, la única forma que tengo de aceptarlo es ciclando. ¿Se entiende eso? Por ejemplo, todos los strings de longitud n más 1 necesariamente pasaron 2 veces por el mismo estado. Vamos a anotar esa observación. Vamos a anotar esa observación. Uy, Dios mío. He perdido la barrita de acá. Sí, hizo zoom con el navegador, me parece. ¿No te parece que es eso? ¿Cómo salgo de esto? Me metí en Pruebe el lío con bárbaro. control menos. Pero vamos a volver a poner acá. Y me quedó esto acá. Esta es la primera condición. Y ahí. Capaz con control más, creo que se agrandó en vez de achicar. El navegador no fue, porque si no, no se le hubiese quedado normalmente el otro. Sí, sí, no, el navegador no fue. Fue algo extraño pasó. Pero no sabemos qué, pero no importa, no, nos vamos a recuperar de eso. Ahí se ve esto, sí, ¿no? Sí, sí.
Entonces, la observación que yo quería hacer acá, que... Uy, ¿qué hice? ¿Hice lío? La observación, no sé, observación 5, creo que voy, o algo así, era si un autómata tiene estados, para aceptar un string de longitud n, tiene que pasar al menos 2 veces por el mismo estado. O tiene que repetir al menos un estado, vamos a poner. Esto es una conclusión de lo que vimos cuando hicimos esto así, ¿no? Si yo tengo un autómata que tiene 3 estados, sin repetir estados, solo puedo aceptar strings de longitud 2. ¿Están de acuerdo? No puedo aceptar un string de longitud 3 y pasar 2 veces por el mismo. ¿Están de acuerdo en eso? Sí. Sí, sí. Bueno, esa es esta longitud que mencionamos acá. ¿Sí? Esta longitud P. Una longitud que sea mayor a la cantidad de estados del autómata, ¿sí? Para una longitud de strings mayor a la cantidad de estados de un autómata, todos los strings que acepta se pueden descomponer en 3 partes, en donde hay una parte que yo puedo bombear y sigo estando en el autómata, ¿sí? Este X y Z, ¿sí? Es como esto, si yo tuviera algo así. Si acepto el 101, también puedo aceptar el 1001, también puedo aceptar el 10001, y así sucesivamente, ¿sí? Esa es la parte que puedo bombear. Lo que dice el pumping lemma, que es muy importante, es que en todo lenguaje regular que sea infinito, los strings se pueden bombear a partir de una cierta longitud, ¿sí? Hay una cierta longitud a partir de la cual cualquier string que acepta el autómata lo puedo bombear y tiene que seguir aceptándolo el autómata. ¿Y cómo lo bombeo? Repitiendo la parte del autómata que cicla, ¿sí? El autómata está obligado a ciclar para poder aceptar strings de una longitud mayor a la cantidad de estados que tiene. Y acuérdense que la cantidad de estados de un autómata es finita. Entonces, si el lenguaje es infinito, necesariamente en algún lado está ese ciclo, y ese ciclo lo puedo repetir. Eso es lo que yo puedo bombear. Esa es la condición 1. La condición 2 dice que la longitud de i tiene que ser mayor a 0, ¿no? Porque si no, no tiene sentido lo que digo, ¿no? O sea, bombear algo que tiene longitud 0 es lo mismo que no hacer nada. O sea, tiene que haber algo que no tiene longitud 0, tiene que haber algo de longitud 1 más que yo puedo bombear. Y la tercera condición, que es muy útil, es decir, que la concatenación de x e y tiene que ser menor o igual a p. ¿Sí? O sea, no puede tener longitud mayor a p las primeras 2 partes del string, ¿sí? Esto es lo que dice el teorema del bombeo, ¿sí? Entonces, en principio, esto nosotros ya lo hemos demostrado, pero lo vamos a repasar acá. Todas las observaciones que hicimos ya demuestran esto, ¿sí? Pues fíjense que llegamos, a partir de todas esas observaciones, llegamos acá. Pero antes de ver esa demostración o de repasar la demostración, díganme si esto se entendió. ¿Podrías repetir por qué la longitud de XY tiene que ser menor o igual a P? Detallar. Es un requisito, digamos, que es útil y no me afecta en nada esto. Lo pido como requisito para después usarlo en algunos casos, porque cuando esto no se cumple, el lenguaje no puede ser regular, digamos. Pero no violo nada pidiendo esto. Si pido estas 3 condiciones, en todo lenguaje regular puedo descomponer en estas 3 partes y que la longitud de XY sea menor o igual a P. Eso es lo que digo yo. Okay. O sea, esto ¿Sí? solo para No. regulares, este teorema. Exactamente. Este teorema dice que si un lenguaje es regular, tiene que cumplir, si un lenguaje es regular, infinito, ¿no? Pues si es finito es trivial. Pero si un lenguaje es regular y es infinito, es regular, tiene que cumplir con todo esto.
Esto me va a servir para demostrarlo, porque si un lenguaje no cumple con esto, entonces no es regular. ¿Se ve la forma en que lo voy a usar? Ah, sí, sí, ahí. Lo voy a usar al revés, porque yo ya sé otras formas, ¿no? ¿Para qué? O sea, usar esto para demostrar que un lenguaje es regular sería descabellado, directamente doy el autómata. ¿No? Claro, Porque lo que sí. dice es que el lenguaje es regular, cumple esto, ¿no? Así que si cumple esto es regular. Ojo que va para un solo lado, ¿eh? No dice que si cumple con esto es regular. Dice, si es regular, cumple con esto. Claro. Bien, Y si no entonces, cumple con esto, si no. no cumple con esto, no es regular. Exactamente. ¿Eh? Si cumple el teorema del bombeo, si cumple el pumping lemma, es regular. Bien, vamos a ver la demostración. La demostración es una demostración medio extraña, porque lo que tenemos que hacer es simplemente hablar de las cosas que ya vimos, ¿sí? Vamos a decir, sea P la cantidad de estados del autómata, ¿sí? Para un lenguaje regular, vamos a suponer, para un lenguaje L y su autómata M, igual que nosotros sabemos que un autómata estaba formado por una cantidad de estados, un alfabeto, una función de transición, un único estado inicial y un conjunto de estados finales. Vamos a decir CAP la cantidad de estados que tiene el autómata. Entonces, primero, si no hay strings de longitud P, es regular. Si todos los strings tienen longitud menor que P, el autómata es regular. ¿Por qué? Porque eso sería una cantidad finita de strings. Acuérdense que lo habíamos hablado en la clase anterior. Si el autómata usa solo strings de longitud menor a, no sé, 28, automáticamente es regular. Porque hay una cantidad finita de strings de longitud 28, 27, 26, etc. ¿Están de acuerdo en eso? Sí, sí. Muy bien, entonces tiene que existir strings de longitud P o más para que el lenguaje sea infinito, porque si no, automáticamente es regular y es trivial, ¿sí? Entonces, al aceptar un string, ¿sí? Si M acepta S, va a recorrer un camino del estilo Q1, va a tener que empezar en Q0, que es el estado inicial, después va a tener que pasar por alguna serie de estados, ¿no? Q sub I, Q sub J, bla, 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 hasta llegar a algún Q sub Q que pertenece a F. ¿Sí? Esto es lo que digo yo. Y como P es igual a la cantidad de estados del autómata, en algún lado de acá tiene que haber un ciclo. Eso lo vimos, ¿sí? Tiene que haber un ciclo. ¿No? Entonces, por ejemplo, no sé, de acá a acá, por ahí hay un ciclo. Tiene que haber un ciclo, porque si no, no puedo aceptar con cantidad de estados Q, en longitud de Q, no puedo aceptar strings que tengan esa misma longitud. Necesito siempre un estado más. Esto, entonces, lo puedo reducir a algo de la forma Q sub 0, algo que me lleva a un ciclo que me lleva a un estado final, y acá ciclo. ¿Qué es esto? Este es todo este camino, esto es este ciclo, ¿sí? Estos pueden ser más de un estado, esto representa todo esto, y esto representa esto. Y esto, si yo lo llamo X, Y Z, acá es que tengo el teorema del bombeo, ¿sí? Porque estoy diciendo que X es todo lo que yo tengo que recorrer hasta llegar al ciclo, al primer estado en donde empieza el ciclo, Y es el ciclo, y Z es todo lo que viene después del ciclo. Entonces veamos las tres condiciones. La primera condición es que X, Y a la Y,
Z pertenezca al lenguaje. Y está bien, ¿sí? Porque si X y Z pertenece al lenguaje, yo puedo ciclar acá tantas veces quiera y sigo estando en el lenguaje. ¿Sí? ¿Estos qué strings son? Son strings X, Z, X y Z, X Perdón, ahí es, y Z, etc. es X y a la I Z. Y a la I, sí. Sí. Y a la I quiere decir repetir Sí. tanta I veces I. Está bien, y después, ¿otra I mava o una Z? Z. Son tres partes. Esta Sí. parte que puedo repetir I veces y esta parte. Está bien, no, pero ahí no escribiste una Y otra vez o es una Z esa. Esto es una Z, Ah, pero la puedo hacer mejor. perdón, pensé que era me parece más una Y. Seguramente parece más una Y que una Z. La Z La hice cursiva. minúscula. Claro, la Ahí hice está, cursiva. gracias. Ahí está. Una pregunta. La Acá idea la de hice, esto, acá la hice imprenta y ahí la hice cursiva, ¿no? O sea, Ahí abajo a la ¿qué derecha también dice. qué me está pasando, no? Sí, sí, sí. Perdón, no importa, sí. una pregunta. La idea de esto es Sí. que uno siempre podría reconocer la Z como si fuese un final y por eso por eso sería regular. No, o sea, no es eso, de por qué es regular. Si es regular, tiene que poder cumplir esto. Sí. Si es regular, sí o sí, tengo que poder descomponer el autómata en tres partes. Un ciclo, que no necesariamente tiene que ser un estado, ¿eh? Esto es lo que quiero. Si el autómata es algo así, supongamos que el autómata es este, ¿no? Igual lo que te digo es justamente la idea es que Si el autómata es este, esto es X, esto es el estado inicial, esto es todo esto, ¿sí? Todo esto es Y, y esto es Z. ¿Se entiende eso? O sea, acá lo represento con una sola cosa, pero pueden ser un montón de estados del autómata. mi idea ¿Sí? sería, podría haber un lenguaje que no sea regular y tenga ese estilo, por así decir, que tenga un I, o sea, como por así decir, un substring elevado a la I entre medio de un estado inicial y uno final, ponele. No, si es esto es regular, porque esto es un autómata. Y Sí, todos sí, los autómatas definen lenguajes regulares. sí. Está, Cualquier cosa caracterizada por un autómata es regular, listo. por definición de lenguaje regular. Sí, sí. Entonces, acá lo que estoy diciendo es que siempre puedo descomponer el autómata en estas tres partes. Lo que está antes del ciclo, el ciclo, y lo que viene después. Y perdón, ¿Sí? perdón, Sí. y si no tiene el ciclo, por ejemplo, que sea X, no, Z directamente, no sería también. Si no tiene el ciclo, hay dos opciones. O automáticamente es regular porque solo acepta strings hasta una cierta longitud, Sí. ¿sí? Ah, O no acepta longitud, o sea, no puede ser. Si acepta strings de longitud igual a la cantidad de estados o más, entonces tiene que tener el ciclo. está bien. Y puede tener el ciclo al principio. Puede tener el ciclo al principio, al final, donde sea. X puede ser nulo. Claro. Ah, gracias. ¿Sí? El que no puede ser nulo, sí. Esa es la condición número 2. Yo lo que me quería, La o sea, condición número 2 es que I es mayor a 0. Sí, decime. no, o sea, lo que yo me imaginaba es que como que simbólicamente, si hay algo al final que no genera ciclo, es como que vos ya podés determinar como que hay un límite. Por eso no sería no regular, o sea, como que sería regular. Si no hay ciclos es regular, pues si no hay ciclos, el lenguaje es finito. No puede haber un lenguaje infinito sin ciclos. Sí, sí. No, igual no importa, es Pues- una cuestión simbólica que se nos pone en la cabeza. Está bien. Y la tercera condición era la que preguntaba alguien hoy por ahí, que era la que decía que XY, la longitud de XY tiene que ser menor o igual a P. Y entonces, acá lo que tenemos que pensar es que los primeros P más unos estados tienen una repetición, entonces esto siempre es menor o igual a P.
¿sí? Si la repetición aparece recién a partir de la longitud P, hasta XY, ¿sí? Yo tengo una longitud menor o igual a P. ¿Sí? Lo único que hay que pensar es que en algún lado aparece la primera repetición. Eso es XY, ¿sí? La primera repetición tiene longitud menor o igual a P. Entonces puedo cumplir con esto y con esto, y esta es la demostración del pumping lemma, ¿sí? Si un lenguaje es regular, entonces tiene que cumplir el pumping lemma. Si un lenguaje no cumple el pumping lemma, entonces no es regular. Y es lo que vamos a hacer ahora. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Por ahí es medio difícil. Yo sé que este tema por ahí es medio difícil. Lo que tiene que quedar de acá es que en todo lenguaje regular tiene que haber una parte que se puede inflar. A partir de una cierta longitud de string, no para cualquier string, por ahí para los strings chiquitos no cumple, pero a partir de una cierta longitud hay una parte que se puede bombear, inflar o como lo queramos llamar. ¿No? Por ejemplo, si yo digo, no sé, L es igual a W, tal que W contiene 1, 0. Mi autómata va a hacer algo de este estilo. 1, 0. Vamos a hacerlo, vamos a hacer estaba haciendo un NFA. Cero, 1, esto es 0. Esto es, si estoy acá con un 1, contiene 1, 0. Esto con 1 me quedo acá. Con 0 me vuelvo acá. No, perdón, con 0 me paso allá. Perfecto. Y a ver si me falta algo. 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1. ¿Está bien esto? Un DFA, sí. Es un DFA, sí. Y fíjense que acá puedo decir que cuál es la parte que puedo ciclar. Porque si yo acepto 1, 0, tengo que aceptar cosas del estilo 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, ¿sí? O sea, la parte que puedo ciclar, ¿en dónde está la parte que puedo inflar? No entendí muy bien la pregunta, pero los ceros y los unos. Claro, todo, en realidad Exactamente. todo, sí. Todo puedo inflar acá, ¿está bien? Lo que yo O sea, diría en como este puedo inflar todos. Pero si el lenguaje es regular, siempre tiene una parte que puedo inflar, y acá esta parte la puedo inflar, esta parte la puedo inflar, ¿sí? O sea, podría inflar, esta parte también la puedo inflar, ¿sí? Siempre tiene que haber una parte que puedo inflar. No van a encontrar ningún lenguaje regular sin que no haya una parte, ¿sí? De los strings que pueda repetir n veces. Eso es inflar. Inflar es agarrar un substring de acá y repetirlo n veces, y eso siempre tiene que estar dentro del lenguaje. Y en mi caso cumple perfectamente, ¿sí? Siempre hay una parte que puedo inflar. Es más, no puede haber un caso de algo que no puede inflar, que es lo que vamos a ver ahora. Y pero si fuera un único 1, por ejemplo, que contiene un único 1 y no contiene Que ceros. contiene 1. Vamos a hacerlo. Si contiene 1, también lo puedes inflar, ¿no? Porque tiene que aceptar esto, y cualquiera de estas partes las puedo inflar. Pero si contiene 1 y no tiene ceros, por ejemplo. Contiene 1 y no tiene ceros, es 1. O 1, 1, 1, 1, es una cantidad de unos. Y Claro, puedo dice inflar esos lenguajes unos. finitos, me parece. Si es Pero finito, es regular. ya sabes que es regular. Si Claro. si es finito, ya es regular. Y si no es finito, el único sería 1, 1, 1, 1, 1. Y acá puedo inflar cualquier parte. Agarro cualquier parte de un string que es un 1 y la inflo.
Está perfecto, perdón. En cualquier lenguaje regular infinito tiene que haber una parte que se pueda inflar. Es decir, repetir n veces y que eso quede dentro del lenguaje.